leyes fundamentales hasta el momento y dos definiciones. La primera ley, la ley de Coulomb. ¿Alguien puede repetir la ley de Coulomb? ¿Escucho? Yo, ingeniero. Yo, ingeniero. A ver. La fuerza de atracción o repulsión entre dos fuerzas puntuales es directamente proporcional al producto de las cargas y inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Muy bien. ¿Una señorita? Hola. La ley de Coulomb. ¿Alguna señorita puede repetir? Yo, ingeniero. A ver. Se dice que la fuerza de atracción o repulsión de un cuerpo es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Bien, muy bien, eso es. La fuerza de atracción o repulsión entre dos cargas puntuales es directamente proporcional al producto de las cargas, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. ¿Qué significa que sea la fuerza directamente proporcional a las cargas? Que la fuerza y las cargas tienen la misma, o sea, van en el mismo sentido. Que si las cargas aumentan, la fuerza aumenta. Si las cargas disminuyen, la fuerza disminuye. Muy bien, así es. ¿Y qué significa que la fuerza es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia? ¿Alguna señorita? Bueno, algún joven. Bueno. Que si la distancia aumenta, la fuerza disminuye. Y si la distancia disminuye, la fuerza aumenta. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. La otra ley es la ley de Gauss. La ley de Gauss. ¿Alguna señorita puede repetir la ley de Gauss? Hola. ¿Yo puedo repetirlo, ingeniero? Claro. Es el flujo de campo eléctrico que atraviesa una superficie imaginaria cerrada que es proporcional a la carga neta ubicada dentro de la superficie. Muy bien. Eso es la ley de Gauss. El flujo de campo eléctrico que atraviesa una superficie imaginaria cerrada es proporcional a la carga neta ubicada dentro de la superficie. Bueno, esas son las dos leyes que tienen que saberlo muy, muy, muy bien. Y dos definiciones. La primera, ¿cómo se define el campo eléctrico? Yo, ingeniero. A ver. El espacio donde se manifiestan las fuerzas de origen eléctrico. Muy bien. ¿Y la fórmula? La fuerza sobre la unidad de carga. Excelente. Eso es. El campo eléctrico es el espacio que rodea una carga donde se manifiestan fuerzas de origen eléctrico. Y la fuerza E, campo eléctrico, igual fuerza por unidad de carga. E, F sobre Q. Fuerza por unidad de carga. Que se mide en newton por coulombio. Y la otra es el potencial eléctrico. ¿Cómo se define el potencial eléctrico? Se define como el trabajo realizado por unidad de carga. Muy bien, eso es. El potencial eléctrico. Se define como el trabajo realizado por unidad de carga. Bueno, seguimos. El potencial eléctrico se representa por la letra mayúscula de imprenta B. ¿No? En la explicación dijimos la carga, esta carga positiva, genera un campo eléctrico representado por las líneas de fuerza. Líneas rojas representan el campo eléctrico. Las líneas de fuerza son líneas imaginarias continuas que salen
de cargas positivas y se dirigen hacia el infinito radialmente. Cuando una carga positiva está en el punto A, entonces experimenta una fuerza de repulsión. De modo que si quisiéramos llevar una carga de prueba Q minúscula que está en el punto A hasta el punto B, es necesario hacer un trabajo. Esta es la carga. Aplicar una fuerza contraria a la fuerza del campo. Ese trabajo por unidad de carga es como se define el potencial eléctrico. Está aquí. El potencial eléctrico B, potencial eléctrico B, se define como el trabajo realizado por unidad de carga. Esta fórmula que está aquí, trabajo sobre carga. El trabajo que se mide en julios, la carga que se mide en coulombios, el potencial se mide en voltios. Voltios. Entonces, esta es la otra definición que hay que saber. Potencial eléctrico. Se define como el trabajo realizado por unidad de carga y se mide en voltios. Aquí está escrito en forma diferencial. Veremos ahora la diferencia de potencial entre dos puntos. Diferencia de potencial entre dos puntos. Esta expresión la vamos a ver continuamente. Diferencia de potencial entre dos puntos. Lo mismo podríamos hacerlo aquí. En el punto A hay un potencial. En el punto B hay un potencial. Es una diferencia de potencial. Haciendo una comparación exagerada, voy a hacer una comparación muy exagerada, pero va a servir para entender mejor lo que estoy tratando de explicar. Por ejemplo, si aquí tenemos el piso, el suelo. Bueno, por ilustrar, aquí está una silla. Entonces la silla queremos subir al punto A y al punto B. Entonces, de A al piso hay una altura. Hay una altura. De A al piso hay una altura y de B al piso hay otra altura mayor. Y podríamos decir aquí, entonces hay una diferencia de altura entre A y B. Esa es la idea. Con respecto al piso, y la silla está en el piso, podríamos llevar la silla al punto A. Hay una altura en el punto A. Hay una altura en el punto B. Entonces, entre A y B hay una diferencia de alturas. Diferencia de alturas entre A y B. Algo parecido. En A hay un potencial. Potencial en A. En B hay un potencial. Potencial en B. Entonces hay una diferencia de potencial entre A y B. Hablando de alturas, la diferencia de alturas entre A y B, volviendo a este ejemplo, la diferencia de alturas entre A y B sería eso. La altura de B menos la altura de A. La diferencia de alturas entre A y B será igual a la altura de B menos la altura de A minúscula. A. Entonces, esa es la idea. Vuelvo a repetir. En este ejemplo de alturas, el piso es altura 0. El punto A está a una cierta altura. El punto A. El punto B está a una altura mayor.
de modo que hay una diferencia de alturas entre A y B, que está igual a lo que indica la altura de B más alta menos la altura de A. Eso es. Lo mismo sucede aquí. Hay un potencial en A, B sub A, potencial en A. Hay un potencial en B, B sub B, potencial en B. La diferencia de potencial entre A y B será igual al potencial en B menos al potencial en A. Espero que con eso esté totalmente clara esta explicación. Bueno, seguimos entonces. Diferencia de potencial. Vamos a mejorarlo esto. En el punto A, coma, o más bien, el punto A tiene un potencial eléctrico. Ya. El punto A tiene un potencial eléctrico que sería... Ay, 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 esto está mal. B sub A. Voy a decirlo otra vez. Plan B. En el punto A hay un potencial eléctrico, que sería el potencial en A. Ahora está mejor. Potencial en A. Similarmente, el punto B, el punto B tiene un potencial eléctrico, que sería el potencial en B. Entonces, la diferencia de potencial va a ser potencial en B menos potencial en A. Por tanto, la D de P, la diferencia de potencial, se abrevia siempre con minúsculas. Esto, D de P. Ya se van a acostumbrar porque hasta en circuito va a ver esto. La D de P, la diferencia de potencial, bueno, entre dos puntos, A y B, ya. La diferencia de potencial entre dos puntos se define como el trabajo realizado para llevar una carga de prueba Q de un punto A, de un punto hasta el otro. En este caso, del punto A hasta el punto B. Eso sería. La D de P, diferencia de potencial, se define como el trabajo realizado para llevar una carga de prueba del punto A al punto B. D de P. Como su nombre indica, es una diferencia de potencial. Lo mismo es trabajo sobre carga. El trabajo realizado para llevar una carga de prueba del punto A al punto B por cualquier trayectoria, de A a B, hasta B. Por esa o por esta trayectoria que aquí está dibujada. Está en la línea de fuerza, la carga. Esto es. La diferencia de potencial entre dos puntos es una diferencia de potencial. Potencial en B es una diferencia.
potencial en B menos potencial en A. Pero se define como el trabajo realizado para llevar la carga de prueba del punto A al punto B, de A a B. Eso es, ¿no? Entonces, hemos visto campo eléctrico y potencial eléctrico. Campo eléctrico y potencial eléctrico, y hay una relación entre estas dos magnitudes. Relación entre campo eléctrico y potencial eléctrico. Relación entre campo eléctrico E y potencial eléctrico B. Relación entre campo eléctrico E y potencial eléctrico B. Aquí tenemos un campo eléctrico representado por las líneas de fuerza. Estas son líneas de fuerza que representan a un campo eléctrico. No estamos dibujando la carga, directamente las líneas de fuerza. Estas son líneas de fuerza que representan un línea de fuerza. Dijimos, representan un campo eléctrico. Estas son las líneas de fuerza. Todas estas líneas. Estas que están yendo hacia abajo. En ese campo eléctrico se marcan dos puntos, A y B. El punto A y B. Entonces, el trabajo realizado para llevar una carga de prueba de A y B, o la diferencia de potencial entre A y B, será igual al trabajo realizado para llevar una carga de prueba, esta esferita azul, de carga Q minúscula, llevar una carga de prueba de A hasta B. Como es un campo eléctrico, esta carga está sujeta o está sometida a la fuerza del campo eléctrico. Esta es la fuerza del campo eléctrico, Q por E. Como vimos ya anteriormente, el campo es la fuerza por unidad de carga, por tanto, la fuerza es Q por E, ¿no? ¿Se acuerdan? Y hemos recordado hoy que el campo eléctrico se define como la fuerza por unidad de carga. Entonces, despejando la fuerza, la carga está dividiendo, pasa a multiplicar. La fuerza sería igual al campo, perdón, a la carga por el campo. Esa es. Esta es la fuerza del campo a la que está sometida la carga. Esto está mal. Esta es la carga. La fuerza debido al campo eléctrico. Entonces se tiene que aplicar una fuerza en sentido contrario. Esta fuerza en sentido contrario es la fuerza que se está aplicando para llevar la carga desde el punto A hasta el punto B. Porque si no existe esta fuerza, se lo suelta, la carga se va en dirección de esta fuerza, hacia abajo. Hay que aplicar una fuerza en sentido contrario y lograr un desplazamiento. Y el trabajo será fuerza por desplazamiento, F por DL. Esta es la trayectoria elegida, no importa porque el trabajo es independiente de la trayectoria, pero se ha dibujado un desplazamiento diferencial DL. El trabajo será fuerza por desplazamiento. Eso es lo que vamos a ver. Entonces, recuerden, la carga está sometida a la fuerza del campo, que es Q por E, carga por campo. Se tiene que aplicar una fuerza en sentido contrario para llevar de A hasta B. El trabajo realizado para llevar la carga de prueba de A hasta B será entonces el siguiente. Trabajo, fuerza por desplazamiento. ¿Cuál fuerza? Esta fuerza. El trabajo de fuerza por desplazamiento. Donde esta es la fuerza del campo. Y esta fuerza tiene que ser igual y de sentido contrario a la fuerza del campo.
esta fuerza, F, tiene que ser igual y de sentido contrario a la fuerza del campo, para que pueda desplazarla. Eso es lo que aquí estamos indicando. El trabajo es fuerza por desplazamiento. Como el campo, voy a ir aquí, en lugar de donde, como el campo eléctrico es fuerza por carga, esta es la fuerza del campo. Esta es la fuerza del campo eléctrico. Entonces, la fuerza tiene que ser igual, pero de sentido contrario a la fuerza del campo eléctrico. Eso es lo que estamos diciendo. La fuerza debe ser igual, pero de sentido contrario a la fuerza del campo. O sea, esta fuerza, F, menos E por Q por dL. Aquí se ha puesto un trabajo infinitamente pequeño, ¿no? Aquí en la fórmula es un diferencial de trabajo, será la fuerza por el diferencial de desplazamiento. Es decir, eso es esto. Como es una fuerza variable, no se puede hacer directamente fuerza por desplazamiento. Lo que se está haciendo aquí es un tramito. Ese tramito, ese tramito, ese tramito. Entonces, se está llevando por tramitos hasta el final. Este tramito es en este tramito tenemos un trabajo infinitamente pequeño, un diferencial de trabajo en ese tramito. En este tramito, un diferencial de trabajo. O si quieren, así. Un diferencial de trabajo en ese tramito. Entonces, el trabajo de A hasta B va a ser la suma integral de todos los tramitos. La suma integral de este tramito, de cada tramito infinitamente pequeño. Eso es aquí lo que estamos haciendo para encontrar el trabajo total. Este es un trabajo infinitesimal. El trabajo neto para llevar la carga de prueba de A hasta B, entonces, será la suma integral. Será la suma integral de todos los trabajos infinitamente pequeños. Y hay que poner aquí el trabajo neto ya. El trabajo total neto para llevar esa carga de prueba de A hasta B tenía que ser la suma integral de todos los trabajos infinitamente pequeños. El trabajo neto será la suma integral para llevarla de todos los trabajos infinitamente pequeños. Y el trabajo es igual a esto, menos E por campo por desplazamiento L, de L. El campo es variable, evidentemente. La carga es constante y la carga sacamos la integral. La carga sacamos la integral. Aquí. Como la carga está multiplicando en el segundo miembro, pasa a dividir al primer miembro. ¿Y qué es el primer miembro? El primer miembro, como ya dijimos al principio, el primer miembro es la diferencia de potencial entre A y B. El trabajo para llevar una carga de prueba Q del punto A al punto B. El primer miembro es entonces la diferencia de potencial entre dos puntos. De modo que
Eso es. El primer miembro es la DDP entre A y B. Eso es. ¿Y qué es esa fórmula? Que podemos escribirlo de una manera más clarita aquí. Y ya. La DDP es la diferencia de potencial entre A y B. A se fue todo, pero no importa. A está bien. Potencial en B menos potencial en A. Esta es la relación entre potencial y campo eléctrico. Por si acaso, este es un producto escalar. Entonces, la diferencia de potencial entre los puntos A y B es igual a E por dL. Producto escalar de dos vectores. Porque hay también producto vectorial. De los vectores E y dL, que es el desplazamiento. Y el producto escalar es igual al producto de sus módulos por el coseno del ángulo comprendido. Que podríamos escribirlo así. Lo voy a decir ya no con negritas. Por el coseno del ángulo comprendido. El coseno del ángulo comprendido. Vamos a buscar un ángulo. Ah, está ahí. El ángulo tita. Ya. Esto es. Entonces, en general, para acordarse, esta es la relación entre potencial y campo eléctrico. Vamos a repetir una vez más. Estamos viendo la relación entre campo eléctrico E y potencial eléctrico B. Para eso tenemos un campo eléctrico representado por estas líneas de fuerza. Y hemos marcado dos puntos, el punto A y el punto B. El punto A tiene un potencial y el punto B también. Y la diferencia de potencial entre dos puntos se define como el trabajo realizado para llevar la carga de prueba del punto A al punto B. Para eso hacemos un trabajo aplicando una fuerza en sentido contrario a la fuerza del campo. Y hacemos de manera infinitamente pequeña un trabajo diferencial, un trabajo infinitamente pequeño. Y al final hacemos la suma integral de todos esos trabajos infinitamente pequeños. Aquí lo hemos escrito. El trabajo realizado para llevar una carga de prueba Q del punto A hasta el punto B sería trabajo fuerza por desplazamiento.
este es un producto escalar también, fuerza por desplazamiento. Pero, como el campo es fuerza sobre carga, la fuerza del campo será campo por carga. Y la fuerza aplicada para hacer el trabajo tiene que ser igual y de sentido contrario la fuerza aplicada para realizar el trabajo tiene que ser esa fuerza F igual, pero de sentido contrario a la fuerza del campo. Por eso hemos sustituido. La fuerza aplicada tiene que ser igual, pero de sentido contrario a la fuerza del campo. Y por ese motivo estamos sustituyendo esta F por Q por E. Esta F. Esta fuerza para hacer el trabajo por Q por E o E por Q. No importa. Ya. Entonces, el trabajo neto para llevar la carga de prueba de A hasta B será la suma integral de los trabajos infinitamente pequeños, de estos trabajitos. Luego en la ecuación la carga es constante, se saca de integral, está multiplicando, pasa a dividir, y el primer miembro es la diferencia de potencial entre los puntos A y B. Y se concluye que la diferencia de potencial entre dos puntos A y B es igual a la suma integral negativa del producto escalar del campo por el desplazamiento. Eso es. Y estamos aclarando que esta es una ecuación de producto vectorial. Y el producto vectorial, de producto escalar. El producto escalar de dos vectores es igual al producto de sus módulos, E por dl, por el coseno del ángulo comprendido. Eso veremos más adelante con algún ejemplo. Bueno. Eso es. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo? ¿Podría explicar de nuevo el producto escalar de dos vectores, ingeniero? Claro que sí. Aquí. O aquí abajito. Hablando de operación con vectores, hay dos productos, ¿no? Digamos que sea el vector... Sean los vectores, qué sé yo, a ver. M y N. Son dos vectores. No estoy poniendo F, ni Q, ni E para no confundir. Bueno. Entonces, en matemáticas hay dos productos de vectores. Producto, y esto vamos a verlo más adelante, producto vectorial de dos vectores. Pondremos A. El producto vectorial de dos vectores. No es pues no, es M. M por N. Esto lo voy a hacer con negritas, para decir que son vectores. M por N. Es igual al producto de sus módulos, M por N,
por el seno del ángulo comprendido. Eso es. Y es un vector. Es otro vector. Tiene dirección y sentido. El otro producto se llama producto B. 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 Ya. Producto escalar. Esto es, digamos, recordando lo que es en matemáticas la expresión correspondiente. Es igual aquí, y ya no hacemos por X, sino un puntito. Es escalar. Entonces, hablando de vectores, existe el producto vectorial de dos vectores. El producto vectorial de dos vectores, que vamos a verlo en campo magnético, es igual en la parte operativa matemática al producto de sus módulos por el seno del ángulo comprendido. Y es otro vector. Es otro vector. Y se pone una por aquí. M por N. El otro producto es producto escalar de dos vectores. Eso mismo lo identifica. Se pone un puntito y en una X. Es igual al producto de sus módulos por el coseno del ángulo comprendido y es un escalar. No tiene dirección. No tiene dirección. Entonces, este es un recuerdo matemático, nada más, de operación con vectores. En este caso estamos aplicando el producto escalar del campo por el desplazamiento es otro escalar, o sea, no tiene dirección. Eso lo hace más sencillo porque no hay que hacer suma de vectores. Eso es. Ok, muchas gracias, ingeniero. Es que me estaba confundiendo el vectorial con el escalar. Sí, sí, no. Cualquier pregunta, como les dije, con mucho gusto. Bueno. Un descansito de 10 minutos y después seguimos con algunos problemas. Un descansito para estirarse y tomar un café. Listo, ingeniero. Ingeniero. Listo, ingeniero. Disculpen, el día sábado, ¿qué avanzaron con el ingeniero en la mañana? ¿El tema 2? Campo eléctrico. ¿Campo eléctrico? Sí. Puta, por si acaso nadie tiene un pantallazo por ahí de... ¿Alguien grabó la clase de la clase del día sábado, mañana? O alguien que lo suba a su canal de YouTube para que lo siga. Cuac. Por 2. Se ganan 100 suscriptores, dicen. No hay nada. Ahí hay un youtuber, mira. Ay, yo lo subí, dice. Olvidas. Qué Isidoro.
Isidoro, ¿estás grabando la clase de hoy día? ¿Acaso? Una preguntita, a ver. Ah, ya, muchas gracias. Hoy día había sido inscripción, chicos. ¿Quiénes tienen pensado? A las 9:30 lo abren. 9:30. Con ingeniero tenemos hasta las 9:15 tenemos.
Muy bien. Muy bien, muy bien. Vamos a continuar. Un tiempo más. Tendré que ir al sol. Ya. Estamos viendo la relación entre campo eléctrico y potencial eléctrico. Y esta relación expresa que la diferencia de potencial entre dos puntos es igual a la integral con signo negativo del producto escalar del campo por el desplazamiento. Todavía hay chances, 2 y 2. La 8 y 2, la 8 y 2. Lo que se trata es de aplicar esto a los problemas de electrostática. Antes de eso, ya. Veremos la diferencia de potencial debido a una carga puntual. Diferencia de potencial debido a una carga puntual. Que puede ser esta misma. Esta gráfica que está aquí. Ya. Queremos encontrar la diferencia de potencial debido a una carga puntual. Como ya vimos, esta es la fórmula. Y ya. Queremos sacar ahora la diferencia de potencial debido a una carga puntual. La diferencia de potencial entre A y B. Por la expresión ya indicada, la diferencia de potencial es igual a la integral con signo negativo del producto del campo por la distancia. Y efectuando el producto escalar, este cono está aquí de más. Eso es. No sé si en el otro estaba así. Sí. Claro. Este estaba de más. Ya. Esto es. Ahora aquí lo que se trata es ver qué tipo de carga es. En este caso es una carga puntual. ¿No? El campo eléctrico, debido a una carga puntual, si se acuerdan, es, que yo tengo aquí abajo, es esta. El campo eléctrico debido a una carga puntual es este.
Ya. Este es el campo eléctrico. Por tanto, se sustituye en la expresión que estamos averiguando. Sustituyendo en esta expresión. Ya. E es igual a esta expresión. Ya. Entonces, a futuro se puede sacar de esferas, de alambres, etc. Esta es la fórmula que hemos deducido para encontrar la diferencia de potencial entre dos puntos debido a una carga. La clave consiste en sustituir el campo eléctrico por lo que es, en este caso de la carga puntual, es esto, la constante por Q sobre D cuadrado. Se sustituye. Y ya luego se hacen las operaciones aquí. Ya. Aquí decíamos el producto escalar por el coseno del ángulo comprendido. Entonces, esto por favor tómenlo en cuenta. Si quieren, lo saco una foto o hacer un dibujo. Aquí tenemos la distancia R general. Pero, es la distancia RB. Y esta es la distancia RA. Esta es la distancia RA. La distancia, a ver, RB, no importa. Y aquí está la distancia RA y la distancia R. O sea, estamos yendo desde R sub A hasta, bueno, desde RA hasta RB. El crecimiento de DR es en sentido contrario, o sea, el radio está creciendo en este sentido. Otro color. A ver. Ya. DR, el radio es creciente en este sentido. Estoy pintando con color, la flecha color negra. DR. Vuelvo a aclarar. DR, el radio es creciente, en este caso, hacia la derecha. Y el desplazamiento del trabajo DL está a la izquierda. Por tanto, DL es igual a menos DR. O al revés, DR es igual a menos DL. DL es igual a menos DR porque tiene sentido contrario. Vuelvo a reiterar, el radio es creciente a la derecha. DR está creciendo. RB es más pequeño, RA es más grande, está creciendo a la derecha. Y DL tiene sentido contrario, por tanto, DR es igual a menos DL por una parte. Por una parte. Y el ángulo entre el campo y el desplazamiento, el campo está aquí. El ángulo entre el campo y el desplazamiento es este ángulo. El desplazamiento DL y el campo está en este sentido. O sea, sería 180 grados. Este ángulo phi es 180 grados. Porque es el campo entre, perdón, el ángulo entre el campo y el desplazamiento. Recuerden que el campo eléctrico está alejándose en esta dirección.
el campo eléctrico. Entonces, el ángulo entre el campo y el desplazamiento es 180 grados. Vuelvo a repetir una vez más. dr, el radio es creciente hacia la derecha. dl, el desplazamiento de A a B es hacia la izquierda. Por tanto, dr es igual a menos dl o al revés. dl es igual a menos dr. Y el ángulo entre el desplazamiento que se va a la izquierda y el campo que está a la derecha, el ángulo es de 180 grados. Eso es lo que se observa y que lo voy a anotar ahora aquí en la ecuación. ¿Dónde? Por una parte, dl minúsculas. dl es igual a menos dr. Y el ángulo sería 180 grados. El ángulo. Bueno, no importa. Eso. O pi, como quieran. El ángulo es 180 grados. Eso es. Entonces, sustituimos eso en la ecuación. Sustituyendo, tendríamos ya. dl es igual a menos dr. Coseno de 180 grados. La constante es constante, puede salir de la integral. Falta aquí Q y R cuadrado. Q y R. Q también puede salir, la carga. Es constante. Sería aquí simplemente 1. Y el coseno de 180 es menos 1. Por tanto, la ecuación quedará de la siguiente manera. Este es menos 1. Ya. Esto es. Integral de dr sobre d cuadrado. ¿A qué es igual? La integral. ¿Se acuerdan?
Aquí es igual a la integral de dr sobre r. Ya. Desde RA hasta RB. Aquí es igual a la integral sería bueno, la integral de ya. Es igual a menos 1 sobre r. Uno sobre r. A ver si puedo copiar esto así. Desde RA hasta RB. No. Bueno. Hacemos nomás con paciencia. Aquí tendríamos entonces RA y aquí RB. RA hasta RB. Ya. Reemplazando los límites va a quedar lo siguiente. Y esta es la expresión de la diferencia de potencial entre dos puntos debido a una carga puntual. Ya. Quedará 1 sobre R sub B mayúscula menos 1 sobre R sub A. Hacemos nomás entonces aquí la expresión correspondiente de esta manera. Uno sobre RA. Ya. Menos con menos se va a hacer más. Esta es la diferencia de potencial entre dos puntos debido a una carga puntual. La diferencia de potencial entre A y B es igual a la carga sobre la constante 1 sobre RB, la distancia, menos 1 sobre RA, la distancia.
Ahora. Pongan atención a lo siguiente. El potencial en un punto. El potencial en un punto. Voy a bajarlo más abajito. Ya. Potencial en un punto. Potencial en un punto. Veremos el potencial en un punto. Como vimos en el potencial eléctrico, el potencial eléctrico se define como el trabajo necesario para llevar una carga desde A hasta B. Si el punto A estaría en el infinito, entonces prácticamente no habría fuerza. Si el punto A está en el infinito, aplicando la ley de Coulomb, no habría fuerza, no habría potencial eléctrico. Entonces el potencial es cero. Como referencia, se lleva el punto A al infinito, donde la fuerza es cero, y el potencial también. Eso es. Como referencia se lleva el punto A al infinito, donde la fuerza es cero y el potencial también. El potencial eléctrico también. Entonces, en el infinito. El infinito, el potencial en A es cero. En el infinito. Sería R sub A. Y este es mayúscula. Y si al revés. R sub A. Infinito. Infinito. A ver. Vamos a buscar el símbolo. Nada. Bueno. Ya. Plan B. Para R infinito, el potencial es cero. Entonces vamos a copiar otra vez esto. A ver cómo sale.
Está bien. Ya. RA sería infinito. Entonces, 1 sobre infinito será 0. 0. Y el potencial en A también será 0. Queda el potencial en B. Queda el potencial en B. En general, el potencial en un punto tiene esta expresión. Y es escalar. Esta es la fórmula del potencial eléctrico en un punto. A. Bueno, aquí vamos a mejorarlo. Ponerlo aquí el 1 y aquí la Q. La carga. Mayúscula. Ya. Esta es la expresión del potencial eléctrico en un punto. Parecida a la del campo eléctrico, pero no es R cuadrado, es simplemente R. Bueno, entonces acabamos de ver el potencial eléctrico, es el trabajo realizado por unidad de carga. La diferencia de potencial entre dos puntos es la suma integral negativa del producto escalar del campo por el desplazamiento. Y la diferencia de potencial entre dos puntos calculado para una carga puntual y el potencial en un punto de una carga puntual. Debido a una carga puntual. Hasta ahí. Bueno. ¿Quieren hacer problemas de potencial eléctrico, de campo eléctrico o de la ley de Gauss? De las tres. ¿De cuál? Sería mejor comenzar desde el principio de campo eléctrico. Muy bien. Me parece buena idea. Voy a buscar
Ya. Eh, ya. Se puede ver la figura ahí que está en la imagen, en la pantalla. Sí, ingeniero. Muy bien. Sí, ingeniero. He copiado una figura de internet al azar, pero bueno. Tenemos 3 cargas puntuales. Bueno, aquí está. Pondré en el punto A para no confundir. En el punto A. En el punto A. Ya. El punto A que esté aquí. Aquí entre las cargas 1 y 2. Ahí. Aquí está el punto A. Ya. El campo es un vector. ¿No? El campo es un vector. Esta carga dice 2 milicoulombios. 2 milicoulombios. Entonces, como es un vector, el campo de esta carga se acerca a la carga, está hacia arriba, o se aleja de la carga, está hacia abajo. ¿Escucho respuestas? ¿Se acerca? No, se aleja. Las líneas de fuerza se alejan de una carga positiva. Entonces, el campo eléctrico, debido a esta carga positiva, de 2 microcoulombios se aleja. A ver, llamaremos campo 3, ya que está aquí 1, 2. Llamaremos campo 3. Este es el campo 3. El campo eléctrico, debido a la carga 1, perdón, a esta carga 1, de menos 3 microcoulombios, como es negativa, ¿se aleja o se acerca? ¿Se acerca? Se acerca. Cuando es negativa, se acerca. Este sería el campo 1. Y también la carga 2 de menos 3 microcoulombios
es negativa, también se acerca. Este sería, eso por favor copienlo, E sub 3. Bueno, yo copié esta figura al azar de internet, pero ha sido muy sencillo, pues. Porque si la carga es menos 3, la carga es menos 3, la distancia es 1 y 1, que está en centímetros o metros, el campo 1 y el campo 3 van a ser iguales. La misma carga, la misma distancia. Por tanto, se van a anular o equilibrar. Y el campo resultante sería simplemente directamente el campo E sub 3 que está hacia abajo. Eso sería. Eso sería. Bueno, esto se va a pausar cuando yo me baje. Claro, estamos viendo ya directamente de forma gráfica de que como la carga 1 y la carga 2 son iguales, y también las distancias al punto A, los campos van a ser iguales y se van a anular. Y queda el campo resultante dirigido hacia abajo. Ahora, claro, ya se hacen los cálculos, ¿no? El campo eléctrico, ¿no? Esta es la fórmula del campo eléctrico que hemos visto. Es esta. Se calcula, entonces el campo eléctrico, como hemos visto ya, el campo eléctrico uno. El campo eléctrico 1, la carga 1, y la distancia 1 al cuadrado. Igual. Y lo mismo se calcula el campo 2 y el campo 3. Con la carga 2, la distancia 2 al cuadrado y el campo 3. Si hubiera más cargas, bueno, las que hayan. Ah, no, no es 3. La carga 3 y la distancia 3. Luego, se hace la suma vectorial. Se hace la suma vectorial. En el eje X. Sería sumatoria de campos en X. Sumatoria de campos en el eje X. Aquí hemos visto que se van a anular. Va a ser 0. Luego, la sumatoria de campos en el eje Y. Hay uno solo, que está hacia abajo. Luego, bueno, mecánicamente sería la magnitud resultante. La magnitud resultante.
sería el campo resultante el campo resultante, si quieren, bueno, el campo en A es el campo resultante, la raíz cuadrada de suma de fuerzas en X al cuadrado he hecho mal. Ya. La resultante sería por Pitágoras, la raíz cuadrada. ¿Dónde está? Aquí. La raíz cuadrada de la suma de campos en X al cuadrado más la suma de campos en Y al cuadrado. Bueno, aunque aquí ya estaba. Vamos a ver otra vez. Para hacerlo mejor, solamente así. Ya. Suma de campos en X al cuadrado más la suma de campos en Y al cuadrado. Sería eso. Esta es la magnitud resultante. Y la dirección, con una función trigonométrica, la dirección del campo resultante, la dirección con una función trigonométrica es tangente. Ya. Tangente del ángulo correspondiente era el ángulo phi. Bueno. Tangente de θ igual la sumatoria de fuerzas en Y sobre la sumatoria de fuerzas en X. El arco tangente, en realidad, el arco tangente sobre la sumatoria de fuerzas en X. Bueno, ya sería simplemente hacer operaciones. Aquí está la resultante y la dirección resultante. Bueno, entonces, cuando se trata del campo eléctrico, al igual que hicimos suma vectorial con fuerzas, se calcula el campo eléctrico en el punto.
Se dibujan las flechas. Si la carga es positiva, el campo se aleja. Si la carga es negativa, el campo se acerca. Se escribe la ecuación del campo debido a una carga puntual. Se hacen las operaciones. Luego la suma vectorial en el eje X, la suma vectorial en el eje Y, la magnitud resultante y la dirección. Eso sería. El inciso A. El inciso B es más sencillo. Calcular el potencial eléctrico. El inciso B, en el punto A. Bueno. Es suma vectorial. Es una suma vectorial. ¿No? Una suma vectorial. Es una suma vectorial. Oh, pero escalar. Creo que ya me cansé. Es una suma escalar. Es una suma escalar. O sea, el potencial en A en el punto A será igual. Vamos a sacarlo eso de acá. Será igual. Será igual al potencial debido a la carga 1 más A. Más el potencial debido a la carga 2 más el potencial debido a la carga 3. Carga 2 y carga 3. El potencial en A será igual. ¿Cuál es la forma del potencial eléctrico? Esta. Esta. Entonces, se me fue. Y ya. Este es el potencial. Más. Solamente que ahora tendremos la carga 1 la carga 1 y la distancia 1. Y para cada carga lo propio 2, 2. Más, ya. El potencial de la carga 2 es suma escalar. Aquí no hay dirección en el eje X ni en el eje Y. Es una suma escalar. Se puede factorizar la constante, como se dan cuenta.
Y quedaría lo siguiente. Ya. Eso es. Se conocen las cargas y la distancia y se hacen las operaciones. Muy bien. Este apunte se lo voy a enviar. Para seguir repasando, es el primer problema. No se preocupen, hay tiempo para seguir repasando. De mi parte, por hoy nada más. Que tengan buen día. Y nos vemos el día miércoles. Si no hay preguntas,